Toda la vida, Sofía fue invisible, la callada limpiadora que pulía el brillo de los demás, hasta el día en que un millonario desesperado le ofreció un papel improbable: fingir ser su esposa por una semana. Entre vestidos prestados y mentiras ensayadas, entró en un mundo que nunca fue suyo, y salió con el corazón destrozado. Pero a veces es fingiendo ser otra persona que descubrimos quiénes somos realmente. Y Sofía nunca imaginó cómo terminaría esa semana. Era el atardecer en el piso 19 de la torre central, donde el suelo brillaba más que los ojos de quien lo limpiaba. Sofía, de rodillas, fregaba los bordes del pasillo, con los auriculares puestos, silenciando el mundo, hasta que una voz grave la hizo detenerse. «Señorita Sofía, ¿podría venir un momento, por favor?». Era Alejandro Herrera, el dueño de todo aquello. Traje impecable, expresión impasible, pero había algo en sus ojos ese día, algo casi humano. Ella se secó las manos en el delantal y lo siguió hasta la oficina con puertas espejadas. El silencio allí dentro era más denso que la alfombra gruesa. Él no se sentó. Caminaba de un lado a otro, agitado. Luego se detuvo frente a ella y dijo, sin preámbulos: «Necesito que finjas ser mi esposa durante 7 días, empezando mañana». Y en ese instante, el mundo de Sofía se vino abajo. Sofía Ríos conocía a la perfección el sonido que hacía un ascensor de lujo al cerrarse. Sabía cuándo se acababa el agua caliente en los apartamentos y cuántos pasos se necesitaban para cruzar el vestíbulo principal del edificio corporativo Herrera. Pero nadie conocía el sonido de su voz. Hija de una trabajadora doméstica que pasó su vida limpiando edificios que nunca podría permitirse habitar, Sofía heredó el balde, el trapo, la espalda encorvada y la silenciosa convicción de que el mundo no estaba hecho para personas como ella. A sus 28 años había renunciado a casi todo, excepto a su madre, que esperaba turno para una cirugía en el hospital público, y a su trabajo, que las mantenía a ambas con lo mínimo indispensable: discreta, puntual, silenciosa. Así la describían los demás. Pero el pequeño Mateo, el hijo de Alejandro, veía algo más. «Sofía, ¿puedes contarme otra vez la historia del león miedoso hoy? ¿Otra vez? Es la tercera vez esta semana». «Pero es que siempre cambias el final». Ella sonreía. Y solo él lo veía. En los últimos meses se había convertido en algo más que una limpiadora en esa casa. Era quien calmaba las rabietas, ordenaba los juguetes y le enseñaba al niño a dibujar sueños en lugar de temer al silencio. Por eso, cuando Alejandro Herrera, siempre distante, siempre formal, la llamó a su oficina y le hizo aquella absurda petición, Sofía pensó que era algún tipo de prueba, pero no lo era. Es para un negocio importante. Inversores conservadores, imagen familiar, quieren ver estabilidad, una esposa, un hogar, un hijo. Ella parpadeó confundida. ¿Quiere que yo finja ser su esposa? Él asintió. A cambio, pagaré lo suficiente para que su madre tenga esa cirugía este mismo mes, y un poco más. Por un segundo Sofía sintió algo dentro de sí temblar. No era el dinero. Era la forma en que él dijo estabilidad, como si fuera algo tan lejano, como si él mismo no supiera lo que significaba. Ella no respondió de inmediato, solo miró por la ventana, la ciudad que siempre la había ignorado, y fue ahí donde todo comenzó a desmoronarse. En los 2 días previos al engaño, Sofía fue devorada por un mundo al que no podía ponerle nombre. Una asesora de imagen llegó a las 9 de la mañana con carteras costosas, un vocabulario incisivo y ninguna paciencia. Sonría menos con los dientes, hable despacio, evite los «o sea» y los «sabes». Sofía lo intentó y falló. Y lo intentó de nuevo. Pasó por sesiones de maquillaje, clases de etiqueta, entrenamiento de postura. Descubrió que incluso había una forma correcta de sostener una copa de champán.
La primera noche se miró al espejo con extrañeza. Tacones altos, cabello recogido con broches brillantes, un vestido de terciopelo color vino que la hacía parecer alguien que nunca sería. «Es solo teatro», susurró. «Es solo una semana». La cena con los inversores fue en un restaurante con velas suspendidas y meseros silenciosos. Alejandro, a su lado, interpretó el papel de esposo con una naturalidad que la confundía. Le tomó la mano por encima de la mesa, le tocó suavemente el hombro al pasar, sonrió en los momentos precisos, y ella, como buena alumna, respondía con risas suaves, respuestas ensayadas y un brillo en los ojos que, sin saberlo, era genuino. Durante el brindis, uno de los inversores más influyentes, el señor Ramírez, un hombre de cabello blanco y acento marcado, la miró con simpatía. «Su esposo es afortunado. Usted tiene una elegancia natural». Ella simplemente asintió, con las mejillas sonrojadas, tratando de ocultar lo profundamente que esa frase la afectó. Horas después, ya de regreso en el penthouse, Sofía subió a la habitación de invitados. Estaba a punto de quitarse el vestido cuando escuchó una voz que provenía de la oficina. Se detuvo. La puerta estaba entreabierta. Alejandro hablaba por teléfono. «Sí, está funcionando». Ella sorprendió incluso más de lo que esperaba. Pausa. «Nadie sospecha. Está siendo perfecta». Silencio. Y luego, riendo suavemente: «¿Quién lo diría?» La limpiadora lo logró. Sofía no se movió. Las palabras resonaron como una bofetada. Ella no era la esposa improvisada. Era solo la limpiadora que sabía memorizar el guión. De pie, sola en el pasillo, con los ojos empañados y los puños cerrados, Sofía comprendió lo más cruel de la mentira. No era el papel lo que le dolía, era cuánto deseaba que fuera verdad. Y esa noche aprendió: cuanto más alto el tacón, más dura la caída. A la mañana siguiente, Sofía se despertó antes de que saliera el sol. El vestido de la noche anterior seguía tirado sobre el sillón. El anillo en la mesita de noche, solitario, lo miró fijamente durante largos minutos. Era hermoso, brillante y sin valor. En el desayuno se vistió como le indicaron: camisa beige, pantalones a medida, perfume sutil. Se sentó a la mesa como una esposa. Sonrió como una fachada, pero algo había cambiado. La risa no le llegaba a los ojos. Su mirada no se encontraba con la de nadie. Alejandro lo notó, pero no comentó. Solo la observó de reojo durante el almuerzo con el inversor español. Ella desempeñó su papel con perfección técnica. Brindó, sonrió, fingió recordar una supuesta luna de miel en Lisboa. Pero ya no había Sofía en esa mujer. Solo quedaba el molde. Esa noche, en la habitación de invitados, Sofía empezó a empacar sus cosas. Separó la ropa rápidamente. Empacó con rabia contenida. Con cada doblez recordaba la frase: «La limpiadora lo logró». Lo repetía en silencio, como para vacunarse contra el dolor. Pero no funcionó. Una notificación vibró en su teléfono. Era del hospital. La cirugía de su madre había sido autorizada. La transferencia de Alejandro ya estaba registrada. La noticia, que debería haberla llenado de alivio, cayó como una piedra sobre sus hombros, porque junto con ella llegó la amarga confirmación: había conseguido lo que quería, pero había perdido lo que ni siquiera sabía que buscaba. Poco después, escuchó pasos pequeños en el pasillo. Mateo apareció en la puerta, con un lápiz de color en la mano. «Sofía, ¿puedes jugar conmigo hoy?» Ella dudó. Quería decir que sí, pero todo le dolía. «Ahora no, mi amor. Quizás mañana, ¿sí?» El niño se marchitó lentamente, como una flor en una noche fría. «Está bien». Se alejó sin llorar, sin preguntar, y eso dolió más. Sofía se sentó a la mesa de la cocina, sola. Sus manos envolvieron una taza de té que ya estaba frío. La casa estaba en silencio, casi tan silenciosa como ella por dentro. Alejandro tocó a la puerta esa noche. Ella no respondió de inmediato.
Estaba sentada al borde de la cama, con su maleta casi cerrada. Él entró. ¿Hice algo? Ella lo miró fijamente, con frialdad. Lo escuché. Por teléfono. La limpiadora lo logró. Su rostro cambió. Intentó decir algo. No tienes que explicar. Entiendo. Fue solo una actuación. Cumplí bien. Y tú pagaste bien. Trato cerrado. Lo dijo con frialdad, pero cada palabra la cortaba por dentro. Él dio un paso adelante. Sofía, no fue solo un papel. Quizás para ti no. Para mí, sí lo fue. Quise creer. Pensé que podía ser algo. Pero todo lo que fui fue útil. Ella desvió la mirada y volvió a cerrar su maleta. Cada pliegue era un intento de contener lo que sentía. Esa noche no durmió. Se sentó en el balcón, con la barbilla entre las rodillas, observando las luces de la ciudad. Las lágrimas brotaron, pero no lloró en voz alta. Solo las dejó caer. Durante 7 días había probado lo que era ser vista, escuchada, admirada. Durante 7 días sintió lo que era pertenecer, y ahora todo lo que quedaba era el eco de una mentira. A la mañana siguiente estaba lista para irse. La nota de agradecimiento sobre la mesa. Sin enojo, sin exigencias, solo la verdad. Gracias por todo, por la cirugía de mi madre, por confiar en mí, por 7 días inolvidables, pero el amor que le di a tu hijo, ese no fue fingido. Cuando extendió la mano para girar la perilla de la puerta, sintió algo sujetar sus dedos. Era pequeño, cálido, vivo. Sofía, espera. Mateo, con los ojos llorosos y un dibujo en sus manos. 3 figuras de palitos. Un hombre, una mujer con una trenza larga y un niño. Arriba, en letras torcidas. Mi familia. Sofía sintió que algo se rompía por dentro. Pero esta vez no fue dolor, fue un comienzo. ¿Alguna vez has tenido que fingir que todo estaba bien, solo para no derrumbarte frente a quienes necesitaban que fueras fuerte? ¿Alguna vez sonreíste por fuera mientras por dentro querías desaparecer? Si esta escena también te hizo un nudo en la garganta, deja un sí en los comentarios. Es la forma más sencilla de decir, entiendo, y nunca sabes quién más lo leerá, y se sentirá menos solo gracias a ti. Sofía cerró lentamente la puerta de nuevo, con Mateo aún sujetándole la mano. El dibujo estaba arrugado entre sus pequeños dedos, pero los colores seguían brillando. Mi familia. Ella se arrodilló en el suelo, a la altura de los ojos del niño. ¿Sabes qué? Sofía no es tu mamá de verdad, ¿verdad? Él pensó durante unos segundos. Luego respondió con la sencillez que solo un niño tiene. Pero me quieres, ¿verdad? Sofía sintió un nudo en la garganta. Sí, te quiero. Más de lo que imaginas. Esa mañana, ella no se fue. Sacó la ropa de su maleta y la dobló con calma. Guardó la nota en su bolso. No por arrepentimiento, sino porque aún no era el momento. En la cocina, preparó el desayuno como siempre lo hacía. Tostadas, fruta, leche con chocolate. Sin copas elegantes, sin etiqueta, sin espectáculo. Se sentó con Mateo a la mesa. ¿Hoy vas a dibujar un robot? Un robot astronauta en realidad. Ella sonrió, y algo en ella se relajó por primera vez en días. Alejandro apareció en el pasillo, sorprendido de verla allí. Ella simplemente lo saludó con un discreto asentimiento y volvió a mirar a su hijo. Más tarde, en la habitación, Sofía se enfrentó al espejo. Llevaba jeans y una camiseta desgastada. Su cabello suelto como solía ser antes de todo. La mujer allí no parecía poderosa, pero parecía completa. Y por primera vez se preguntó, ¿y si me quedo? No por obligación, ni por escapar, sino porque quiero terminar esto a mi manera. No sabía qué vendría. No sabía si Alejandro la quería cerca, si había más mentiras esperando, pero algo dentro de ella quería averiguarlo, aunque fuera solo por un día más, aunque fuera solo para poder mirarse al espejo y decir, hoy me quedé por mí misma. A la mañana siguiente, la asesora de imagen regresó para otro último retoque. Tenemos una cena con la prensa internacional.
El tono es formal, elegante, estratégico, dijo, alineando pendientes de perlas en la cama. Sofía asintió, pero algo era diferente. Ya no seguía órdenes. Observaba, filtraba, decidía. Eligió un vestido azul marino sencillo, sin brillos. Se ató el cabello en un moño bajo, sin joyas, solo un labial ligero. Esto no favorece su imagen como la esposa del señor Herrera, dijo la asesora, tachando mentalmente el look. Pero favorece mi verdad, respondió Sofía con calma. Durante el evento, Sofía caminó con confianza. Alejandro, a su lado, parecía dudoso, como si ya no supiera qué versión de ella encontraría. Ella sonrió a los fotógrafos, respondió amablemente a las preguntas, pero no forzó ningún gesto. Cuando Alejandro le tocó la espalda, ella no se estremeció, pero tampoco cedió. Poco a poco, él pareció notarlo. Ella no estaba allí por él, estaba allí por sí misma. Mateo observaba todo desde un lado del salón, con un vaso de jugo en sus manos. «Es hermosa, ¿verdad?», le dijo a la niñera temporal que lo cuidaba esa noche. «¿Es tu mamá?». Él se encogió de hombros. «Todavía no lo sé, pero me gustaría que lo fuera». Más tarde, ya en casa, Sofía se quitó los zapatos antes de subir. Le dolían los pies, pero su corazón, por primera vez, no. Se detuvo frente al espejo del pasillo. La mujer que la miraba allí era Sofía, con o sin tacones, con o sin anillo. Era ella. Y eso era suficiente. Alejandro apareció en el pasillo, con 2 vasos de agua. «Gracias por hoy. Estuviste increíble». Ella asintió sin sonreír. «No lo hice por ti, lo hice por mí». «Lo sé», respondió él, y por primera vez pareció admirar eso. Sofía subió las escaleras en silencio, y en ese silencio había algo nuevo, respeto por sí misma. Los días siguientes pasaron con un ritmo extraño, como si Sofía estuviera entre 2 mundos. El papel de esposa continuó hasta el final de la semana, pero ella ya no actuaba. Caminaba con naturalidad, decía lo que pensaba, no buscaba aprobación. Y aún así, o quizás por eso mismo, Alejandro la miraba diferente, con más silencio, más pausas, como si intentara entender quién era la mujer que nunca supo que estuvo allí todo el tiempo. Pero Sofía dudaba. Cada vez que sentía su mirada, algo dentro de ella se retraía. ¿Y si él solo estaba encantado con el nuevo disfraz? ¿Y si todo esto era solo otro papel que ella interpretó demasiado bien? Ese martes casi volvió a hacer las maletas. El miedo a lastimarse de nuevo era mayor que cualquier posibilidad de amor. No se fue solo por una pequeña voz en el pasillo. «Sofía», era Mateo, con un cuaderno de dibujo. «¿Puedes ver mi cohete?». Ella se arrodilló a su lado en la alfombra y hojeó los garabatos coloridos. «Hasta tiene una ventanita en el cohete». «Es para que vengas conmigo», dijo él señalando. «Aquí, yo, tú y papá. Vamos a ir al espacio, y allí nadie necesita fingir nada». Sofía contuvo la risa y las lágrimas al mismo tiempo. ¿Cómo ven los niños tan profundamente? Esa noche, al acostarse, escribió algo en su diario, un viejo cuaderno con la tapa azul. «Quizás ya no estoy interpretando un papel. Quizás solo me estoy permitiendo ser». Más tarde, al ir por agua a la cocina, vio un sobre en el mostrador, su nombre escrito a mano. Lo abrió con cuidado. Era una invitación, una pequeña cena, discreta, solo ella y Alejandro. Al final del papel, con letras firmes, «Quiero hablar, sin máscaras». Y allí, en el silencio de la cocina, Sofía sintió que su corazón se aceleraba. No sabía si estaba lista, pero sabía que, esta vez, iría como ella misma. La cena estaba programada para las 8:00 p.m., pero Sofía llegó 15 minutos antes. Llevaba un vestido sencillo, azul oscuro, sin joyas. Solo un par de pendientes de perlas, los mismos que había rechazado el primer día. Esta vez fue su elección. Alejandro abrió la puerta del balcón y ofreció una sonrisa pausada. La mesa estaba puesta para 2. Luz tenue, vino blanco,
Silencio confortable. «Gracias por venir», dijo él. «Vine porque quiero cerrar esto con la verdad», respondió ella. Comieron en silencio durante unos minutos. No era incomodidad, era algo más profundo. Cuando él sacó el tema, su voz era diferente, sin el tono del empresario, sin el disimulo. «Sofía, leí tu nota». Ella bajó lentamente el tenedor. «Sé que te lastimé. Lo que dije por teléfono sonó a desprecio, pero no lo era». Ella lo miró fijamente, sin interrumpir. «Ese día estaba hablando con mi abogado sobre logística, sobre cómo hacer que todo esto fuera real». «¿Real?», susurró ella. «Quería continuar, de verdad, contigo, con Mateo, no como teatro, como vida». Sofía sintió que se le cortaba la respiración. «Entonces, ¿por qué te reíste? ¿Por qué me llamaste la limpiadora que lo logró?». Él bajó la mirada. «Porque me asusté. De mí mismo. De cuánto me tocaste. Nunca pensé que alguien pudiera verme y cambiarme. Y me reí, como quien se defiende de su propia verdad». Ella permaneció en silencio. Sus manos temblaban en su regazo. Por un segundo quiso huir de nuevo, pero no lo hizo. Alejandro se levantó lentamente, fue al aparador y tomó una pequeña caja. La abrió sin ceremonias. Era el mismo anillo que ella había usado la primera noche, pero ahora él ya no temblaba. «No quiero que uses esto como un disfraz, ni para convencer a nadie», se arrodilló. «Quiero que lo uses si quieres caminar conmigo, sin contratos, sin máscaras, solo nosotros». Las lágrimas corrieron por su rostro antes de que pudiera detenerlas. «No soy una mujer de fiestas elegantes, de copas de vino, de apellidos importantes. Soy la hija de la señora Elena, que limpió oficinas durante 30 años. Lo sé, y por eso me enamoré de ti». Ella cerró los ojos, inhaló lentamente. Luego extendió su mano. Alejandro le puso el anillo con cuidado, como quien devuelve algo sagrado. «Todavía le queda bien», dijo él. «Ahora sí, porque ahora es mío». No se besaron de inmediato. Solo se quedaron allí, frente a frente, mientras el mundo seguía su curso afuera. Y por primera vez, Sofía no necesitaba fingir. Ella simplemente era, y ser era suficiente. Han pasado meses desde aquella cena, pero Sofía la recordaba como se recuerda la primera vez que te llamaron por tu nombre con cariño. Ella no se mudó al penthouse de Alejandro. Prefirió alquilar un pequeño apartamento, sencillo, con cortinas amarillas y olor a café recién hecho. Volvió a estudiar. Terminó la secundaria. Comenzó a soñar con la universidad para trabajo social. Ahora, cuando limpiaba una habitación, no era para borrar huellas, era para abrir caminos. Alejandro no intentó rescatarla. Él caminó a su lado. Le llevaba café cuando ella estudiaba hasta tarde. Leía sus textos, incluso cuando ella decía que estaban mal. Y Mateo... Mateo. Él empezó a llamarla mamá sin ceremonias, como si hubiera nacido con esa palabra guardada solo para ella. Sofía finalmente comprendió que el amor verdadero no exige currículum. Reconoce el alma, incluso cubierta por un delantal, callos o silencio. Y la lección que aprendió quizás te hable directamente a ti también. Porque puede ser que tú, como ella, hayas fingido ser más fuerte de lo que realmente eras. Puede ser que hayas sonreído mientras sangrabas por dentro, solo para mantener las apariencias. Puede ser que hayas creído que no pertenecías a ningún lugar, hasta que alguien te vio de verdad. Pero la verdad es esta. A veces es vistiendo una mentira que descubrimos nuestro valor, y cuando alguien elige amarte incluso viendo tus grietas, no es teatro, es amor. Si esta historia te emocionó de alguna manera, deja un like. Así entiendo que vale la pena seguir trayendo historias como esta, que realmente tocan corazones. Y me encanta saber quién está al otro lado de la pantalla. Cuéntame en los comentarios de qué ciudad o país estás viendo, si crees en el poder de las historias que sanan, que inspiran, que revelan. Suscríbete ahora.
El canal apenas está comenzando y tu presencia aquí hace toda la diferencia. No te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que te dejé en la pantalla para que las veas a continuación. Nos vemos en el próximo video.